Vas a conocer la historia que marcó para siempre el corazón de Jesús Malverde, cuando la traición más vil se alzó contra él en los polvorientos caminos de Mocorito, y como el santo bandido convirtió esa emboscada en la venganza más legendaria de todo Sinaloa. Compadre, si quieres saber cómo Malverde se las arregló para salir vivo de esa trampa mortal y cobrar cada gota de sangre derramada, no te despegues de esta historia que te va a erizar la piel. El año de 1902 había llegado a Sinaloa con el peso de la opresión porfiriana más cruel que jamás se hubiera visto en esas tierras benditas. El dictador Porfirio Díaz había extendido sus garras hasta el último rincón del noroeste mexicano, y sus lacayos, los rurales y caciques locales, se habían convertido en verdaderos verdugos de la gente humilde. En Mocorito, un pueblo que se alzaba entre cerros polvorientos y arroyos secos, la situación había llegado a un punto que ya no se podía aguantar. El cacique local, un tal Evaristo Cañedo, se había aliado con el hacendado más poderoso de la región, don Sebastián Morelos, para crear un reino de terror que tenía a toda la población sumida en la más negra miseria. Cañedo era un hombre de casi 50 años, barriga prominente y bigote engomado, que siempre vestía trajes caros traídos de la capital mientras el pueblo se moría de hambre. Sus ojos pequeños y porcinos brillaban con la codicia de quien había vendido su alma al diablo porfiriano. Morelos, por su parte, era un hacendado de la peor calaña, dueño de miles de hectáreas que había arrebatado a los campesinos con documentos falsos y la complicidad de los rurales. La hacienda de Morelos se extendía como una herida abierta en la tierra sinaloense, con su casa principal que parecía un palacio europeo en medio del desierto. Mientras en sus salones se derrochaba el champán francés y se celebraban fiestas que duraban días enteros, en los jacales de adobe de los peones no había ni frijoles para los niños. Los campesinos trabajaban desde antes del amanecer hasta que la luna alumbraba los surcos, bajo el látigo de los capataces y la amenaza constante de los rurales. Quien se atrevía a protestar desaparecía en la noche, y sus familiares no volvían a saber de él jamás. Las mujeres jóvenes del pueblo vivían con el terror constante de ser llevadas a la hacienda para el entretenimiento del patrón y sus invitados. Fue en esos días de plomo y sangre cuando llegó a Mocorito la noticia de que Jesús Malverde andaba por la región. El bandido santo tenía entonces 32 años, y su fama ya corría como pólvora por todo el estado. Alto, de complexión fuerte pero ágil como un puma, llevaba siempre su característico lenco negro al cuello y un crucifijo de plata que brillaba contra su pecho moreno. Su bigote espeso enmarcaba una sonrisa que podía ser tierna con los pobres o terrible con los opresores. Malverde cabalgaba un caballo alazán que parecía conocer cada vereda y cada escondrijo de la sierra sinaloense. Sus ojos negros tenían esa profundidad que solo desarrollan los hombres que han visto demasiado sufrimiento injusto, y su mano derecha descansaba siempre cerca de la cacha de su pistola, un Colt .45 que había quitado a un rurale en Badiraguato. La mañana que llegó a Mocorito, el sol ya castigaba sin piedad los tejados de adobe y las calles polvorientas. Malverde desmontó frente a la cantina del pueblo, un local miserable donde los peones gastaban sus centavos en pulque aguado para olvidar sus penas. El silencio se hizo tan espeso que se podía cortar con machete cuando los lugareños reconocieron al legendario bandido. «Buenos días tengan ustedes», saludó Malverde con esa voz grave que parecía salir de las profundidades de la tierra. Su presencia llenaba todo el espacio, irradiando esa autoridad natural que tienen los hombres nacidos para liderar. «He venido porque me han llegado noticias de que aquí hay gente que necesita que se haga justicia». Un viejo campesino, con las manos deformadas por décadas de trabajo y la espalda encorvada por el peso de la opresión, se acercó tembloroso. Sus ojos estaban húmedos cuando murmuró: «Don Jesús, usted es la respuesta a nuestras oraciones. Este pueblo se está muriendo de a poquito, y ya no». Las historias que siguieron hicieron que hasta el corazón de piedra de Malverde se llenara de una rabia santa que le hervía en las venas como plomo fundido. Uno por uno, los habitantes de Mocorito fueron relatando los horrores que habían tenido que soportar bajo el yugo de Cañedo y Morelos. María Guadalupe, una mujer de apenas 20 años con los ojos hinchados de tanto llorar, contó entre sollozos cómo los hombres de Morelos se habían llevado a su hermana menor de apenas 15 años. La agarraron cuando iba al pozo por agua, don Jesús. Han pasado 3 meses y no sabemos si está viva o muerta. Mi madre se está volviendo loca de la pena. Un campesino llamado Pancho, con cicatrices de látigo marcadas en la espalda como un mapa del infierno,
relató cómo Cañedo había ordenado quemar su milpa porque no pudo pagar los impuestos inventados. Mis hijos se durmieron con hambre durante semanas, don Jesús. Y cuando fui a pedir clemencia, me dieron 50 latigazos delante de todo el pueblo, para que vieran qué les pasaba a los que se atrevían a protestar. El testimonio más desgarrador vino de un viejo llamado Epitacio, cuyas manos temblaban no solo por la edad sino por el odio acumulado. Su voz quebrada narró cómo Morelos había mandado colgar a su hijo mayor, un muchacho de apenas 17 años, acusándolo de robar una gallina. Lo colgaron del mezquite grande que está a la entrada del pueblo, don Jesús. Lo dejaron ahí 3 días para que todos lo viéramos. Mi muchacho era inocente, pero eso no les importó. Querían dar ejemplo. Conforme las historias se sucedían una tras otra, el rostro de Malverde se iba endureciendo como el barro bajo el sol del desierto. Sus compañeros, 5 hombres curtidos en 1000 batallas que lo seguían a donde fuera, apretaban los puños y mascullaban maldiciones entre dientes. El Güero Estrada, su lugarteniente más cercano, escupió en el suelo polvoriento y murmuró: «Estos cabrones ya se pasaron de la raya, jefe». Pero la gota que derramó el vaso fue el relato de doña Esperanza, una anciana de cabello blanco como la sal que había perdido a 3 nietos en una sola noche. Con la voz quebrada por el dolor, contó cómo los rurales habían irrumpido en su jacal buscando a su yerno, acusándolo de conspirar contra el gobierno. No lo encontraron, pero se llevaron a mis 3 nietecitos, don Jesús. Los más grandecitos tenían 8 y 10 años, y la niña apenas había cumplido los 6. Los ahogaron en el arroyo como si fueran perritos, no más por despecho. Malverde cerró los ojos y apretó con fuerza el crucifijo que llevaba al pecho. En su mente resonaron las palabras de su madre, que le había enseñado desde niño que Dios había puesto a los hombres fuertes en la tierra para proteger a los débiles. Cuando abrió los ojos, en ellos brillaba una determinación que hubiera hecho temblar al mismo diablo. «Compadres», dijo con una voz que parecía salir de lo más profundo de su alma, «lo que me han contado no es cosa de hombres, sino de bestias. Y a las bestias hay que tratarlas como lo que son». Se puso de pie y su figura se irguió como un roble en medio de la tormenta. «Les doy mi palabra de que antes de que termine esta semana, Cañedo y Morelos van a pagar cada lágrima que han hecho derramar, cada gota de sangre inocente que han derramado». El pueblo entero guardó silencio, pero en sus ojos brilló por primera vez en años algo que parecía haberse perdido para siempre: la esperanza. Los niños se pegaron a las faldas de sus madres, y los hombres se irguieron un poco, como si las palabras de Malverde hubieran devuelto algo de dignidad a sus espaldas encorvadas por la opresión. Esa misma noche, bajo la luz pálida de una luna que parecía una moneda de plata colgada en el cielo estrellado, Malverde y sus hombres se reunieron en una cueva de la sierra que conocían desde hacía años. El aire nocturno del desierto sinaloense llevaba el aroma de la salvia y el mezquite, pero también algo más pesado, el olor de la venganza que se cocinaba a fuego lento. Malverde había extendido un mapa rudimentario del pueblo y la hacienda sobre una roca plana, iluminándolo con la luz temblorosa de una antorcha. Sus dedos, curtidos por años de montar y pelear, trazaban líneas y círculos mientras explicaba su plan a los 5 hombres que habían jurado seguirlo hasta la muerte. «Miren bien, compadres», comenzó con esa voz grave que parecía salir de las entrañas de la tierra. «Cañedo y Morelos se creen muy listos, pero tienen una debilidad que va a ser su perdición: la codicia. Mañana es día de cobrar los impuestos en el pueblo, y como siempre, van a venir con sus rurales a llevarse hasta el último centavo de la gente». El Güero Estrada, un hombre de 30 años con cicatrices de bala en el brazo izquierdo y ojos del color del cielo de invierno, se inclinó sobre el mapa. «¿Cuál es el plan, jefe? ¿Los agarramos cuando vengan al pueblo?» Malverde negó con la cabeza, y una sonrisa lobuna se dibujó en su rostro moreno. «No, compadre. Eso sería muy fácil y muy rápido. Estos cabrones han hecho sufrir al pueblo durante años, y merecen algo especial. Vamos a hacer que se sientan casados, como han hecho sentir a la gente de Mocorito». Con la precisión de un general planeando una batalla, Malverde fue detallando cada paso de su venganza. Primero, el Tuerto Medina y Chon Sánchez se disfrazarían de comerciantes y llegarían al pueblo antes del amanecer, ofreciendo comprar ganado a precios muy altos. La noticia llegaría rápido a oídos de Morelos, que nunca desperdiciaba una oportunidad de hacer dinero fácil.
Mientras tanto, continuó Malverde, el Güero y el Chato López se van a posicionar en el cerro que está detrás de la cantina. Desde ahí pueden controlar todo el pueblo y cubrirnos las espaldas si algo sale mal. Sus ojos brillaron con una luz peligrosa. Y yo me voy a encargar personalmente de Cañedo. Ese desgraciado va a saber qué se siente ser traicionado por alguien en quien confía. El plan era una obra maestra de la astucia bandolera. Malverde había conseguido información de que Cañedo tenía un informante en el pueblo, un tal Aurelio Carrasco que le vendía información sobre cualquier forastero que llegara a Mocorito. Lo que Cañedo no sabía era que Carrasco tenía una hija enferma, y que Malverde había pagado discretamente el tratamiento de la niña con un médico de Culiacán. Carrasco me debe un favor que vale más que todo el oro de Cañedo, murmuró Malverde mientras afilaba su cuchillo en una piedra. La hoja brillaba con un resplandor siniestro bajo la luz de la antorcha. Va a decirle a Cañedo que unos comerciantes ricos llegaron al pueblo, y que planean quedarse en la casa de doña Carmen, la que está al final del pueblo, donde es más fácil tenderles una emboscada. El Chato López, un hombre fornido con brazos como troncos de mezquite y una barba espesa que le cubría medio rostro, se rascó la cabeza. ¿Y si Cañedo sospecha algo, jefe? Ese cabrón es desconfiado como coyote viejo. Malverde se incorporó y caminó hasta la boca de la cueva, desde donde se podía ver el pueblo dormido a lo lejos. Las luces temblorosas de algunas velas parpadeaban como estrellas caídas entre las casas de adobe. Por eso vamos a darle exactamente lo que espera ver, respondió sin voltear. Carrasco le va a decir que los comerciantes están nerviosos, que cargan mucho dinero y que sospechan que alguien los está vigilando. Cañedo va a pensar que es la oportunidad perfecta para un asalto fácil. Cada hombre conocía su papel a la perfección. Habían cabalgado juntos por los senderos más peligrosos de Sinaloa, habían enfrentado a rurales en batallas donde la muerte silbaba como bala perdida, y habían aprendido a confiar el uno en el otro con la fe ciega de hermanos de sangre. El tuerto Medina, que había perdido el ojo izquierdo en un enfrentamiento con federales en Badiraguato, revisaba meticulosamente su rifle Winchester. A pesar de su discapacidad, era el tirador más certero del grupo, capaz de partir una moneda por la mitad a 100 metros de distancia. Estos hijos de su madre no van a saber que los golpeo, murmuró con una sonrisa cruel. El amanecer del día siguiente llegó teñido de un color rojizo que parecía presagiar la sangre que se derramaría antes de que el sol se ocultara detrás de los cerros. Malverde había pasado la noche en vela, no por nerviosismo sino por esa tensión controlada del depredador que sabe que ha llegado el momento de la cacería. A las 7 de la mañana, tal como había predicho, Aurelio Carrasco llegó sudoroso hasta la casa de Cañedo con la noticia de los supuestos comerciantes ricos. El cacique, con su barriga prominente apenas contenida por el chaleco de seda, se frotó las manos con codicia mientras escuchaba los detalles. Sus ojillos porcinos brillaron con la avaricia de quien ve una oportunidad de oro. ¿Está seguro de que traen mucho dinero?, preguntó Cañedo con esa voz chillona que tenía cuando se emocionaba con la posibilidad de un robo fácil. Carrasco, que había ensayado su mentira toda la noche, asintió con convincente nerviosismo. Sí, don Evaristo. Los vi contando billetes grandes, de los que nunca se ven por aquí. Y están muy nerviosos, como si supieran que alguien los está vigilando. Cañedo no necesitó escuchar más. Mandó llamar inmediatamente a 4 de sus rurales más sanguinarios, hombres que habían perdido hace tiempo cualquier rastro de humanidad y que matarían a su propia madre por unas monedas. El plan era simple: rodear la casa donde supuestamente se hospedaban los comerciantes, matarlos rápido y quedarse con todo su dinero. Lo que Cañedo no sabía era que Malverde ya estaba esperándolo en esa misma casa, pero no como víctima sino como verdugo. El bandido santo había llegado antes del amanecer, disfrazado de arriero con ropa polvorientea y sombrero calado hasta los ojos. Doña Carmen, la dueña de la casa, era una viuda que había perdido a su marido por culpa de los abusos de Cañedo, y había aceptado gustosa participar en la trampa. Cuando Cañedo y sus rurales llegaron a caballo, levantando nubes de polvo en las calles vacías del pueblo, encontraron exactamente lo que esperaban: una casa aparentemente desprotegida con las ventanas cerradas y un caballo atado afuera que parecía de buena calidad. «Rodeen la casa», ordenó Cañedo con su voz chillona, bajando de su caballo con movimientos torpes debido a su obesidad. «No dejen que escape ni una mosca».
Los rurales se posicionaron alrededor de la construcción de adobe, con sus rifles Mauser listos para disparar. Eran 4 asesinos curtidos: el Chango Morales, un hombre flaco como víbora con dientes de oro; Rutilio Vega, un gigante con brazos como jamones que había estrangulado a más de 10 hombres con sus propias manos; Crescencio Díaz, un tipo nervioso con cicatrices de viruela que disfrutaba torturando antes de matar; y el Jabalí Herrera, gordo y brutal, famoso por violar a las viudas de los hombres que mataba. Cañedo se acercó a la puerta principal con una pistola en la mano, sudando a chorros por los nervios y la excitación. «¡Abran la puerta!», gritó con voz autoritaria. «Somos la autoridad. Tienen que venir con nosotros para una revisión». La puerta se abrió lentamente, y en el umbral apareció la figura imponente de Jesús Malverde. Pero no vestía su ropa de arriero, ahora llevaba su atuendo completo de bandido: pantalón de cuero negro, camisa blanca abierta en el pecho mostrando el crucifijo de plata, elenco negro al cuello y su sombrero característico. Sus ojos negros brillaban con una furia controlada que hizo que Cañedo retrocediera instintivamente. «Pues aquí me tienes, Evaristo», dijo Malverde con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Jesús Malverde, para servirle a usted y chingar a quien se lo merezca». El rostro de Cañedo se puso blanco como cal, y su mano tembló tanto que casi se le cae la pistola. A su alrededor, los rurales levantaron sus armas pero dudaron, porque sabían que enfrentaban al bandido más peligroso de todo Sinaloa. «Es una trampa», gritó Cañedo con voz quebrada. «Mátenlo. Mátenlo ahora». Pero Malverde ya había silbado, y de las casas vecinas aparecieron sus hombres con las armas listas. El Güero Estrada y el Chato López bajaron del cerro como águilas cayendo sobre su presa, mientras que el Tuerto Medina y Chon Sánchez salieron de sus escondites con los rifles humeando. La balacera duró apenas unos minutos, pero fueron los minutos más largos en la vida de Cañedo. Los rurales, acostumbrados a matar campesinos desarmados, no pudieron hacer nada contra la precisión mortal de los hombres de Malverde. Uno por uno fueron cayendo en el polvo de la calle, sus gritos de agonía mezclándose con el eco de los disparos. Cuando el humo se despejó, solo quedaba Cañedo, temblando como hoja en el viento, con un charco de orina extendiéndose a sus pies. Malverde se acercó lentamente, y cada paso resonaba como un tambor de muerte en los oídos del cacique. «Ahora sí, Evaristo», murmuró Malverde con esa voz que helaba la sangre, «vas a saber qué se siente estar del otro lado de la pistola». Lo agarró del cuello de la camisa y lo arrastró hasta el centro del pueblo, donde se había congregado toda la gente de Mocorito. Hombres, mujeres y niños salieron de sus casas para presenciar el juicio del hombre que los había atormentado durante años. «Gente de Mocorito», gritó Malverde con voz que se escuchó hasta en los cerros. «Aquí tienen al cabrón que los ha hecho sufrir. Ahora van a decir ellos qué castigo merece». Los testimonios se sucedieron uno tras otro, cada uno más terrible que el anterior. Cañedo lloraba como niño chiquito, suplicando perdón y prometiendo cambiar, pero sus palabras se perdían en el rugido de odio de la multitud. Fue María Guadalupe, la muchacha cuya hermana había sido secuestrada, quien pronunció la sentencia: «que muera como murieron nuestros seres queridos, sin piedad y sin esperanza». Malverde asintió solemnemente y desenfundó su pistola. El disparo resonó por todo el valle como un trueno de justicia, y Cañedo se desplomó en el polvo, con los ojos vidriosos mirando hacia el cielo que nunca más volvería a ver. Después de repartir entre los pobres todo el dinero que encontraron en casa de Cañedo, Malverde montó su caballo alazán y se preparó para partir. La gente del pueblo se había congregado para despedirlo, con lágrimas en los ojos pero con el corazón aliviado por primera vez en años. «Recuerden, compadres», les dijo antes de alejarse, «mientras haya injusticia en esta tierra, Jesús Malverde siempre va a regresar». Compadre, haz clic en el video que te aparece aquí al lado porque cada semana traigo más historias de Jesús Malverde que te van a poner los pelos de punta. Dale like, comparte con tu familia y cuéntame en los comentarios qué te pareció esta historia de venganza y justicia que pasó de verdad en los caminos polvorientos de Sinaloa. No te pierdas ni una porque cada una está más cabrona que la anterior.